Saludos muchachos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el contenido educativo, donde hoy vamos a aprender un poquito lo que sería confirmación de entradas bajo el concepto de Smart Money, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con lo que sería este video. ¿Va? De antemano le agradecería a cada uno que esté por ahí que deje su like, que se suscriba el que no lo ha hecho y que perfectamente puede comentar cualquier duda que le quede con respecto a este video, ¿no? Entonces, básicamente podemos definir de que tenemos dos tipos de entradas: entradas de riesgo y entradas de confirmación. Aquí podemos tener los dos escenarios, podemos verlo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? La de riesgo se denomina así debido a que simplemente una entrada donde nosotros vamos a colocar una orden de tipo limit, una orden que en el momento que el precio llegue a nuestro punto de entrada, no se va a ejecutar y ahí simplemente vamos a esperar que el mercado reaccione. La diferencia con la entrada de confirmación es que aquí debemos tener unas pautas un poquito más claras, debemos tener un poquito más de estructura, debemos ser más pacientes para cumplir ciertos criterios para nosotros colocar una entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el siguiente caso. A diferencia de la orden de este tipo de entrada que es de riesgo, aquí nosotros no colocamos límite. Aquí esperamos que se cumplan ciertos parámetros que vamos a ver a continuación y ahí ejecutar nuestro trade. Entonces, no quiere decir de que un tipo de entrada sea mejor que otra. Hay circunstancias diferentes en el mercado en las cuales nosotros debemos definir cuándo operar de un modo, cuándo operar del otro. No toda entrada confirmada es 100% certera, ni toda entrada riesgosa es que te vas a estopear, ¿no? Entonces, para eso debemos tener claro de cómo está la estructura del mercado actual, cómo está la liquidez, que es una de las pautas que te va a poder decir dónde sí y dónde no. Recordemos que hay varios videos anteriores, incluso hay uno donde le digo, la liquidez es tu amiga, úsala. Es un principio básico que nos va a permitir filtrar, evitar tener stock loss innecesarios. Entonces, aquí tendríamos una entrada. Este ejemplo, a mí me gusta mucho traer los ejemplos de los trades que nosotros ejecutamos. Entonces, aquí teníamos equal low, razón por la cual yo me voy un poquito más abajo, veo cuál sería la siguiente zona importante posterior al donde estén los iguales, ¿no? Tal cual como vemos sería este nivel y a partir de ahí siempre nosotros vamos a graficar un Fibonacci en el máximo del impulso, último impulso que se formó, hasta el cual que tú tienes. Entonces, tal cual, en este preciso momento ya tendríamos un take profit 1, incluso subió, retrocedió un poquito y ahora está muy cerca de lo que sería el take profit 2. Esta es una de las entradas más sencillas. Esto sería básicamente lo que hacemos la mayoría. Por otro lado, a poner el ejemplo del oro. El oro es uno que me gusta mucho lo que sería esperar confirmaciones de entrada, porque la está muy bonita. Aquí incluso tendríamos dos ejemplos de la entrada de riesgo y la entrada confirmada, donde el trade que habíamos desarrollado aquí, esta fue una entrada que hicimos el día viernes, incluso en uno de los live, donde habíamos pautado de que esta zona de aquí podría estar interesante, hacer reaccionar el precio. Dejamos aquí 1970.30 nuestro punto de entrada, que era mi target, definir que tomara estos equal high. Esto es lo que habíamos pautado. A partir de ahí, tomó la liquidez y revirtió. ¿Qué pasa? Ah, bueno, mira, vamos a quitar esto para no nos entorpezca la vista. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tendría ya unas posibles pautas para tener una entrada firmada. ¿Qué es lo importante con respecto a esto? Que tuvimos la capacidad de romper los máximos previos. Esa condición me da probabilidad de que la zona que nos dejó por aquí es fuerte. Es una zona que yo en el momento que vaya a retestear podría aguantar y a partir de ahí sería target. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos nuestro punto de entrada aquí. Por ejemplo, vámonos para mostrarles el momento que lo hicimos. Pan, Estábamos en este preciso momento. Esto fue ahorita esta mañana, tempranito, en el matutino. ¿Ah? Entonces, anoche les había comentado esto. Vamos a tomar Take Profit 2 en el oro, debido a que tomamos los high. Entonces, bueno, estar pendiente. ¿Qué pasó a continuación? Llegamos a este punto, les había comentado, hicimos muy bien en tomar ganancias aquí, después de tomar los high, y se nos vino en caída el mercado. Ahí estuve viendo, ah, mira, pero hay una opción de lanzar reentrada en este punto, pues justamente lo que les acababa de comentar. Incluso se podría considerar una reentrada en este nivel. Llegó, tocó y es lo que tenemos actualmente. En este momento es cuando les había dicho, vamos a reducir el riesgo, porque a pesar de ser una entrada con confirmación, como así lo podríamos decir, no es 100% certera. Siempre nos aseguramos de reducir primero las pérdidas y después vamos a incrementar, a asegurar nuestras ganancias. Llegó, subió a Take Profit 1, que sería nuestro 38 FIBO, y ahora bueno, vamos a estar viendo si nos da un movimiento hasta el Take Profit 2, llegar hasta este high
y ahí sí veríamos un poquito más la cuestión. Entonces, ¿cuáles son las pautas de una entrada con confirmación? Vámonos para este ejemplo que está un poquito más atrás, que está más del librito, y ya van a entender el por qué. El oro es una de las que da las entradas confirmadas de mejor forma. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Vamos a verlo por aquí, que está más clarito. Eso es el ejemplo de la imagen que les tenía. Entonces, cuando yo estoy esperando una entrada confirmada, quiere decir de que lo que viene en desarrollo está por revertir. ¿Qué quiere decir? Claramente la estructura del mercado que oro venía siendo bajista, ¿no? Es lo que nosotros debemos estar viendo. El mercado siempre nos va a avisar antes de revertir. Es lo que suele hacer la mayoría de los casos. Entonces, claramente como vamos viendo, haciendo mínimos y máximos descendentes, tendencia bajista clara. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar pendientes cuando es la primera toma de un máximo previo? Por ejemplo, en este movimiento que hizo aquí, tal cual como vemos, en base a lo que venía dibujando, aquí nunca había tomado ningún high, no había hecho eso. En este punto tuvo la capacidad de romper este high que tenemos aquí y entonces eso es lo que nosotros vamos a definir como choch. Debemos estar pendientes porque todo choch debe estar antecedido por una toma de liquidez. Si nosotros vemos de que me rompe un high y de repente tenemos liquidez del mínimo previo, eso es una entrada quizás con no tan alta probabilidad, como ejemplo la que acabamos de tener nosotros aquí. Porque tal cual como vemos aquí en este short que se ejecutó, no tuvo la toma de liquidez del mínimo anterior. Por eso aquí les decía que esta entrada no estaba tan de librito y pues nos íbamos para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, marcamos aquí que tuvimos nuestro respectivo sweep, barrida de liquidez o toma del mínimo, máximo o mínimo, dependiendo de la estructura que vayas dibujando, ¿no? Entonces, aquí tuvimos lo que sería el choch. Siempre debemos estar pendientes. Aquí estaba incluso clarito porque tenía liquidez en todo este segmento y se podría definir que tenías un liquidity pool. Entonces, después de tener tú una confirmación o una entrada confirmada, vamos a esperar y vamos a definir dónde la vamos a buscar. Entonces, si nosotros vemos claramente en temporalidad de 4 horas, tenemos esta situación, ¿no? Este bully sobre. ¿Qué podemos nosotros para buscar afinar? O sea, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para poder afinar un order block? Si lo tienes a 4 horas y de repente no eres un scalper que te vas a ir a afinar a 5 minutos, a 15 y operas unas temporalidades mayores, entonces trata de buscar lo que sería el order block oculto de tipo 1, que no es más que la primera vela envolvente que sale de tu order block principal, tomas el open y el mínimo que haya formado. Y eso te daría una entrada justo en este punto. Entonces, bajo esa premisa, te vas a permitir tener un trade con un stop loss mucho mejor. Yo operaría aquí, el stop loss, siempre el stop loss debe estar por debajo de los límites del order block. Nunca lo podemos poner inmediato, porque fácilmente podría hacer una mechita para sacar del juego a los que hacen eso de esa forma y dejarte comerte, ¿no? Esto sería un excelente trade. ¿Cuál es la diferencia entre tratar de afinar un poquito más? Esta pequeña diferencia, si nosotros nos vamos y ponte, nosotros podríamos haber proyectado incluso hasta este punto, para no irnos tan lejos, ¿no? Vamos a decir de que no nos fuimos en swing y proyectamos hasta ahí. Dado caso, la proyección para los swing traders es siempre tomar el máximo previo. Esto sería nuestro sell side liquidity si realmente hace la reversión. Si fuese operado para acá, miren lo que sería la diferencia. Vamos a poner el ejemplo de los dos. Si colocamos en la entrada aquí arribita nos da un ratio riesgo-beneficio en 1. Si lo colocas para acá, te incrementa el ratio 2 veces. ¿Qué quiere decir? Aquí con esta pequeña diferencia, con ese target, te da para cubrir 2 stock loss de este tamaño. Es por eso que esa pequeña diferencia en afinar es representativa a largo plazo. Eso te va a permitir tener 2 stock loss como esto si resulta que tienes un trade complete como este. Si lo ponemos un poquito más abajo, bueno, sí la diferencia quizás no va a ser tan representativa, pero si lo colocamos por aquí, mira, 3.9. Y si lo colocamos por acá, wow, o sea, un stop loss de diferencia, ¿no? Que no es más que este trade te va a cubrir casi que 5 stop loss en dado caso que se te vaya, que tengas un tiempo de mala racha. Entonces, es clarito. Simplemente a mí me gusta, cuando yo tengo una entrada confirmada, me gusta mucho usar lo que sería la extensión de Fibonacci, que es otra herramienta que uso mucho para fijar a mi stake profit. Tal cual. Esto me afina. Los comparto aquí la configuración que le tengo. Son estos los parámetros que le tengo activo. Entonces me define, me activa estos niveles 38, take profit 1, 88, take profit 2,
1.27 take profit 3 y ya el 1.61.8 que sería mi target final. Hasta aquí ya esto sería claramente un trade completo. Tomamos este high y ahí se cierra el trade, ya para mí más que suficiente. Entonces, un criterio claro para una entrada confirmada es tener paciencia, es algo elemental porque la mayoría considerará que en este movimiento el mercado se fue y no nos va a dar más nunca operación o capacidad de entrada, listo, se fue to the moon. Y sí se fue, pero se fue después de haber dado la confirmación. Después que tenemos un touch, es muy probable que el mercado venga, reteste y se vaya. Es lo que suele pasar. Incluso nosotros nos podemos ir a temporalidades menores. Y si eres scalper, ayer se dio esa situación incluso en el live. Tenemos un short que incluso dio confirmación de entrada en temporalidades pequeñitas, a 1 minuto. Mira, vámonos a 15 minutos. Pam, teníamos este trade de aquí, 27.585. Era ese. Ya vamos a confirmar el caso. Nos vamos a 1 minuto y vamos a anotar eso. Miren que aquí estaba del librito. Esa. No, no era ese ejemplo. Pam, pam, pam. Aquí. No, olvidemos ese. Vamos a ver aquí encima encuentro una confirmación de entrada. Sino que 1 minuto quizás no están con los igual. Tenemos uno. Sí, este era el short. 27.645, que era donde nosotros lo teníamos ayer. Aquí está el ejemplo. Miren aquí completico. Siempre que debemos estar pendientes cómo viene tu estructura. Tu estructura viene claramente alcista. Aquí estamos hablando de 1 minuto tal cual como ven, mínimos y máximos ascendentes. Perfecto. Otro punto importante es que es relevante, crítico, que un choch lo identifiquemos siempre tras la llegada de un punto importante. De nada me sirve un choch en el medio de la nada. Es algo claro. Teníamos aquí un order block que rechazó. Perfecto. Entonces llegó a la zona de rechazo y espero mi shot, mi choch. ¿Qué es esto? Tengo aquí mi sweep. Perfecto. Ya tuve mi barrida de los altos. Tengo el choch, que es la toma de los mínimos o la ruptura de la estructura. ¿Y qué espero yo después? La confirmación de entrada. Si nosotros aquí tomamos el rejection block, teníamos perfectamente el setup para nosotros operar un short confirmado ayer en Bitcoin. Incluso esto se dio durante el live. Estábamos hablando pistola, porque me di cuenta, mira, se dio la confirmación de entrada completica. Entonces aquí teníamos dos pautas. Tenías la opción de esperar con confirmación o incluso el caso que teníamos ayer, que yo me lo comí. Yo no operé ese short por un criterio. Mira, ya van a ver el por qué. Estaba. ¿Qué teníamos ayer? Teníamos una estructura de tipo doble, que aquí estaba el short en 27.645. Yo había planteado una entrada ahí de tipo de riesgo, que sería, mira, aquí fue cuando se lo presenté en la mañana. Esto era lo que teníamos en la mañana. Teníamos este order block de 30 minutos que confluye con el 61.8 FIBO. Teníamos una muy buena opción para haber operado con una entrada de riesgo, una entrada de order limit, con estos bloques corticos aquí. Pero ¿qué era lo que pasaba? Si nosotros nos íbamos y veíamos a menor temporalidad, íbamos a notar de que aquí teníamos liquidez. Razón por la cual yo preferí irme a zona OTE, buscar una entrada un poquito más arriba posterior a la toma de liquidez, pero resulta que esta vez me comí el engaño. No tomaron la liquidez, revirtieron en este punto y a partir de ahí se fueron. Si nosotros fuéramos estado pendientes, pudimos haber este trade tal cual aquí perfectamente y esto, operándolo de esa moda, de esa forma, perdón, hubiese dado un trade con un ratio riesgo-beneficio increíble. Miren. Vamos por acá. Lo, tratar de operar de esa forma, que nos dé una precisión terrible. Miren, esto en un trade con un ratio riesgo-beneficio 22 en 1. Aquí tienes la capacidad de cubrir. Mentira, ya. Vamos a estar claros. Ponte que lo hubieses llevado hasta aquí. Igualito es un ratio terrible. Está en 18%, 18 en 1. O sea, más que eso. Entonces, debemos estar pendientes de ciertas pautas. Tal cual como les digo,
todo choch debe estar antecedido por un sweep o es la estructura perfecta. Todo choch es importante que se ejecute en un punto de llegada relevante. Ejemplo, teníamos esa opción de choch. Pam, pase a la llegada, un order block de 30 minutos que tenía confluencias con 61.8 FIBO. Ahí puedes esperar el choch o puedes lanzarte la limit. Ahí todo va a depender del tipo de trade que tú decidas aplicar. Si tú ves que de repente una zona es muy peligrosa, que vemos que la tendencia sigue siendo muy fuerte, ejemplo, Bitcoin cuando está enfomado. Vamos aquí, la cuestión subiendo, pam, pam, sube, 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 sube sin parar. Si nosotros sorteamos toda la zona, nos vamos a comer un montón de stock. Podríamos incluso esperar el choch y a partir de ahí es que nos vamos a operar. Pero tampoco todo choch es garantizado y es aquí donde quiero citarles un ejemplo. Porque si nosotros nos vamos y operamos, revisamos este trade, la zona que tenemos aquí, aquí pues hemos considerado que teníamos un short, ¿verdad? ¿Cuál es el dilema que presentaba esta zona? No teníamos un sweep. O se pudo haber considerado de que, bueno, sí, sí, la teníamos un sweep. Aquí simplemente engañaron. Teníamos un sweep, teníamos el respectivo short y que esperamos entonces en el siguiente movimiento que nos venga y nos haga el retest, que era tal cual esta. Incluso, mira, sí lo hizo. Aquí estuvo la entrada perfecta. Sí lo hizo, aquí también lo hizo. Mira, estábamos en el máximo de Bitcoin aquí en los 28. Después, ¿qué pasó? Retrocedió, dio la entrada perfecta, cayó hasta este punto, tomó los mínimos que teníamos aquí, que es lo que estaba relevante. Debemos estar pendientes cómo está la estructura, fijar hasta la siguiente liquidez. Tomó hasta este punto y a partir de ahí reaccionó, se fue con fuerza para arriba. Hizo una barrida de estos high, por eso suelen sacudir antes de y es algo que debemos estar siempre muy pendientes. Incluso aquí también dio confirmación de entrada. Miren el escenario. Vámonos a marcarlo ahora aquí a 30 minutos. Vamos, trader a ese. Estamos por aquí. Miren esta situación. Teníamos igualito. Sweep era el mínimo. Se puede decir que lo tomamos aquí el choch. ¿Qué esperamos después del choch? El retest. En este caso lo hizo de esta forma. Creo que yo este trade no lo ejecuté porque o sea, me quedé afuera porque estaba esperando el rejection. No llegó al rejection block, pero si vemos claramente dio el setup para darle entrada con confirmación. En este caso, yo no me lo ejecuté porque me daba el stock loss muy grande, prefería haberlo esperado por aquí. No llegó, no siempre vamos a llevarnos el mercado a nuestro favor y a partir de ahí cayó. ¿Qué pasa? Son movimientos que no nos están dando una reversión, sencillamente eso. Llegaban, retrocedían, retesteaban y seguía el movimiento ascendente. Aquí incluso yo también confirmación. Por acá y vamos a notar cuál es el en esta confirmación que no llegó al extremo. Por eso también debemos ver muy bien cómo está la estructura que tenemos aquí. Vamos a quitar un poquito los indicadores para tener todo más listo. Entonces, aquí claramente tendría la toma del máximo previo. Debe estar todo choch antecedido por una toma de liquidez superior. Tenemos aquí el choch y que esperamos entonces el retesteo. Aquí es donde está el punto crítico porque teníamos varios sitios a vigilar. Teníamos este punto aquí, que sería nuestro primer decisional. Teníamos este aquí que estaba como en el medio de la nada, pero realmente aquí no fuésemos ido por el extremo. Tomar estos dos aquí. Estas eran las zonas que podríamos pautar para un short. A partir de ahí llegó, retesteó después del short y a partir de ahí se fue. Aquí estaba bastante interesante, incluso una pauta importante que nosotros podemos tomar para afinar cuándo decisional y cuándo extremo es ver cómo están los imbalances. Si realmente hay un imbalance importante posterior al decisional. Eso nos podría dar la pauta si el mercado va a venir a buscar para acá arriba o va a quedarse aquí. Lo que debemos estar y tomar en cuenta. Aquí en DAO no había un imbalance tan representativo. Como sería, vamos a ver si encuentro un ejemplo. No veo aquí un poquito el ejemplo. No veo tan claro el ejemplo. Pero bueno, no vamos a hacer más el video. Ya aquí estamos, ya vimos bastante escenarios de entradas confirmadas, una forma muy buena para nosotros poder buscar un trade y arriesgar menos. Aquí vamos a estar pendientes porque incluso podríamos estar en la antesala de una confirmación en Bitcoin. ¿Por qué? Vamos a irnos para este, que
poco más limpio, porque tal cual como estaríamos viendo que está haciendo el mercado, se nos quedó plano, pero viene con una tendencia que viene así, pam, pam, pam. Es lo que debemos tomar en cuenta. El máximo que debemos romper es este señor de aquí. Si resulta que el mercado viene y toma fuerza para venir a buscar ese high y lo rompemos, pam, pam, aquí estamos estando liquidez en lo que vemos por aquí, sube el mercado un poco, nos estaría dando que el chocho. Perfecto. Este deberíamos entonces nosotros cazar el retesteo que estaría muy bien en este order flow que tenemos aquí. Retesteamos y nos vamos. Sería esa una forma de tener una entrada confirmada en el mercado. Pero ¿qué pasa? Todavía no la tenemos. Estamos a la posibilidad de. Entonces, cuando yo tengo eso, ¿qué es lo que hago? Marco aquí un choch, pero con signos de interrogación. Es ese el nivel que yo voy a estar vigilando después de que me lo rompa. Ah, bueno, me lo rompió. Listo. Nos aventuramos aquí. Pam, pam. Vamos a ver cómo nos daría este trade. Vamos a dejarlo así. Podría ser perfectamente un trade como este. Entonces, ¿hasta dónde proyectaríamos? Listo. Entonces, podríamos proyectar hasta la toma de este punto de aquí. Este es el side liquidity. O proyectar hasta estos máximos que tenemos acá, que tome esta liquidez. Ahí todo va a depender de la paciencia que tengas. Simplemente es cuestión de ir tomando parciales a medida que el movimiento vaya a nuestro favor. Entonces, nada, muchachos. Espero que les haya servido, que esta nueva información pueda sumarle más probabilidad a nuestros trades, que sean más eficientes y nos vemos en una próxima. Hasta luego.